Listo, chicos. Entonces, vamos a continuar observando el tema de verdad y validez que estuvimos nosotros revisando en filosofía. Estuvimos nosotros enunciando a qué nos referimos con verdad, con validez, la diferencia que tienen estos dos conceptos. Vimos un ejemplo rápido, pero ya sintetizando esta perspectiva de la verdad y la validez, decíamos que tenía diferencias. ¿Qué entendíamos por verdad y qué entendíamos por validez? ¿Qué recuerdan que era verdad, que era validez? Cuando decimos que un argumento es verdadero y cuando decimos que un argumento es válido. ¿Alguien? ¿Qué decíamos que era verdad? ¿Qué decíamos que era validez? A ver, chicos, vamos revisando. ¿O no queda claro del todo todavía? Tal vez era cuando todos los argumentos que tenían eran verdaderos. Cuando todos los argumentos eran verdaderos, ¿decíamos que era verdad o que era validez? A ver, vamos recapitulando entonces lo que es verdad y validez. En todo razonamiento, que es lo que nosotros estamos revisando razonamientos, estamos perspectivas que se refieren a estas estructuras de verdad y razonamientos. ¿Cómo definimos razonamiento? ¿Qué es un razonamiento? Directamente podemos entender por razonamiento una serie de conceptos encaminados a demostrar algo o a persuadir o mover a la audiencia, las personas con las que estamos hablando. Eso es un razonamiento, es una serie de conceptos, de elementos que están interrelacionados. Eso es un razonamiento. Verdad y validez, decimos que un razonamiento es verdadero, que un razonamiento es válido. Y nosotros decíamos que para poder razonamientos, todo razonamiento es una estructura. Y principalmente hablábamos de premisas y de conclusiones. Todo argumento, todo razonamiento tiene premisas. Ya vamos a complementar y conclusiones. Por lo menos debe tener una conclusión. ¿Sí? ¿Qué es una premisa? Una premisa es una proposición que permite llegar a una conclusión. ¿Qué decíamos que es proposición? ¿Qué es proposición? ¿Qué se les viene a la cabeza cuando se habla de proposición? ¿Qué será una proposición? ¿No? ¿Alguna idea? Proposición. ¿Qué será? Proposición. Proposición. A ver, revisen qué es proposición. Estamos medio retrasados en estas argumentaciones o no, todavía no se comprende del todo. ¿Qué les parece? ¿Está claro o no? A eso me refiero. Proposición, ¿qué será? Decimos que una premisa es una proposición. ¿Qué será proposición? Y estas proposiciones nos permiten alcanzar conclusiones. Premisas. Toda proposición es un enunciado que tiene las características propias del lenguaje, es decir, que tiene sujeto, verbo, predicado, como toda oración simple, y que su grado de verdad
podemos decir si es verdadero o falso. Eso es una proposición, es un enunciado, principalmente es un enunciado, un grado de verdad. Podemos decir que o falso. ¿Y qué tiene esta estructura? Sujeto, verbo, predicado, como toda oración simple. Por lo tanto, ¿qué son las premisas? Un grupo de oraciones que tratan de explicar algo porque son razonamientos y esa explicación intenta llegar a conclusiones. ¿Qué son las conclusiones? ¿Qué es una conclusión? Una conclusión también es una proposición que se infiere de las premisas. Esta proposición se infiere, que quiere decir inferir, que sale, que nace de lo anterior. Las conclusiones son proposiciones que tratan de concluir, de llegar a un cierre de algo. Se expresa el punto de llegada desde las premisas. Por lo tanto, un razonamiento en general tiene esta estructura, premisas y conclusiones. Por lo menos debe existir una conclusión para cada grupo de premisas. Voy a poner un ejemplo. Tenemos dos premisas, dos proposiciones. Las estrellas, como ejemplo. Antes de eso, ¿alguna pregunta, alguna duda sobre lo que se dice aquí? ¿Está claro? Por favor, pregunten para no continuar si no se entiende bien. Razonamiento, por lo tanto, una serie de conceptos que están encaminados a demostrar alguna cosa. Eso es un razonamiento. Cuando hablamos de verdad y validez, estamos hablando de la verdad y la validez de los razonamientos. Todo razonamiento tiene esta estructura, premisas y conclusión. Las premisas son proposiciones, es decir, enunciados, que tienen esta estructura de oraciones simples o oraciones complejas, pero que se pueden sintetizar en sujeto, verbo, predicado, de las cuales se habla su verdad o falsedad. Si yo puedo decir ese argumento es verdadero o falso. La conclusión es una proposición, un enunciado que tiene grado de verdad o falsedad, que se infiere, es decir, que sale de la premisa. Vamos entonces con el ejemplo. Sócrates es humano. Todo humano es mortal. ¿Cuál será la conclusión de esas dos premisas? Premisa 1, premisa número 2. ¿Cuál será la conclusión a la que se llega? Sócrates es un mortal. Gracias, Steven. Valeria, ¿alguna idea? Como Sócrates es humano, es mortal. Ya. Aquí hay un término que se repite. Ya vamos a ir puntualizando esto. Esto es propio de la lógica de Aristóteles. Este término que se repite, la palabra que se repite en un silogismo, vamos a ver todo eso. Va en la conclusión. Sócrates es mortal. Si ustedes se dan cuenta, yo puedo decir la validez o falsedad de este argumento. Sócrates es humano, digo que es verdadero.
todo humano es mortal, verdadero. ¿Quién me dice la verdad o la falsedad de esto? La ciencia, ¿sí? La ciencia da la verdad o falsedad de los argumentos. ¿Qué significa que algo sea verdadero? Que la proposición se adecúe a la realidad. Si se adecúa a la realidad, es verdadero. Si no se adecúa a la realidad, es falso. Pero esto me da prácticamente la ciencia, porque lo demuestra. La conclusión aquí necesariamente va a ser verdadera. ¿Cuándo es un argumento válido? Este argumento es también, además de ser verdadero, es válido. ¿Cuándo un argumento es válido? Cuando la conclusión se infiere de las premisas. Si yo digo, Sócrates es humano y todo humano es mortal y concluyo, Sócrates es un filósofo, ¿puedo hacer esa conclusión? ¿Puedo llegar a esa conclusión bajo las premisas? Como no puedo llegar a esa conclusión, si yo llegara a esa conclusión, diría que el argumento es inválido. ¿Qué significa validez? Cuando la conclusión se adecúa a las premisas. Si la conclusión contiene lo mismo que las premisas, por lo tanto el argumento es válido. Pueden existir argumentos válidos. ¿Creen ustedes que pueden existir argumentos falsos o no? ¿O solo pueden ser argumentos válidos y verdaderos? Nuevamente repito, ¿qué es la verdad? La verdad es cuando una proposición se adecúa a la realidad. Sócrates es humano. Sabemos que Sócrates es humano. La ciencia nos dice que eso es verdadero. Eso es una verdad. Pueden existir argumentos válidos y falsos, o pueden existir argumentos inválidos y verdaderos. ¿Qué les parece? ¿Puede darse ese caso o no? Que existan argumentos inválidos y verdaderos. ¿Qué será? ¿Existirá o no existirá? ¿Queda claro o no queda claro lo que es verdad y validez? Nuevamente repito. A ver, ¿cómo definirían verdad y validez? ¿Qué es la verdad? Vamos definiendo. ¿Qué es verdad? Porque parece que por ahí no se comprende bien. Definan verdad, por favor, alguien, así rápidamente, sin que se nos vaya mucho tiempo. ¿Qué es verdad? De nuevo, perdón que no se le escuchó, se recortó. Se basa en el razonamiento. Ya, por ahí nos estamos confundiendo. La verdad y la validez habla sobre razonamientos. ¿Qué es un razonamiento? Una serie de conceptos encaminados a demostrar algo. Por ejemplo, ¿qué está tratando de demostrar esta proposición? Este argumento en general. Este es un razonamiento. Todo esto es un razonamiento. ¿Qué intenta demostrar este razonamiento? Que Sócrates es mortal. Eso quiere demostrar. Aquí están las premisas, es decir, argumentos que sostienen la conclusión, pero ese es el objetivo. Todo esto es un razonamiento. Todo este razonamiento decimos que es verdadero. ¿Por qué decimos que es verdadero el razonamiento? ¿Qué es verdad? Nuevamente pregunto. ¿Qué es verdad? Una cualidad de las Busque. proposiciones. ¿Es una cualidad de las proposiciones? Bueno, ya. ¿Y de dónde se obtiene esta verdad? Sobre algo que es real. Sobre algo que es real o comprobado. Algo que se ha comprobado conforme a la realidad. La verdad es esta relación o esta consideración, la coincidencia que se tiene del argumento con la realidad o con un hecho. Yo digo que todo humano es mortal porque la ciencia nos ha demostrado que es así, porque sabemos que todos vamos a morir. Por poner un ejemplo, que esta proposición se adecúa a la realidad.
Eso es verdad. Podemos decir que un argumento es verdadero cuando se adecua a la realidad o a un hecho. Eso es verdad. ¿Qué es validez? ¿Qué es validez? ¿Cómo definimos validez? Si no tenemos... A ver, dígame. Las que cumplen las leyes lógicas de la deducción y su conclusión se sigue necesariamente de las premisas. Ya, que cumplen las leyes lógicas, es decir, que tienen unas ciertas normativas que ya estaremos viendo, pero sobre todo, lo que se dijo al final, la validez es cuando la conclusión se infiere de las premisas y obviamente cumple unas leyes lógicas, pero sobre todo, la conclusión se infiere de las premisas. Si una conclusión no se infiere de las premisas, por lo tanto, el argumento es inválido. Siempre y cuando la conclusión devenga de las premisas, estaremos hablando de un argumento válido. Mi pregunta es, ¿puede existir un razonamiento inválido y verdadero? Que la conclusión sea verdadera como aquí, pero que también sea inválido. ¿Puede existir eso? ¿Sí o no? Me parece que le sigue quedando dudas entre la definición de verdad y validez. ¿Puede existir un argumento inválido y verdadero? ¿Puede existir un argumento válido y falso? ¿Qué será? Sí, no, quién sabe. A lo mejor. Voy a poner un ejemplo. A ver, no sé, creo que no se logra visualizar del todo. Van a dar la categoría de verdad a este argumento y van a decir si es válido o inválido. Ecuador es un país con diversidad cultural. Esta primera proposición, esta premisa número 1, ¿es válida? ¿Es verdadera o falsa? Es verdadera. ¿Por qué razón? La ciencia nos dice, y ha estudiado la ciencia social, a la cultura. Por lo tanto, ha demostrado que el Ecuador es un país que tiene bastantes visiones y perspectivas frente a la cultura, que se llama diversidad cultural. Por lo tanto, es verdadero. Vamos con la premisa número 2. La premisa número 2 dice, Colombia, nuevamente, es un país con diversidad cultural. ¿Verdadero o falso? Así, rápidamente, ¿verdadero o falso? Colombia tiene también diversidad cultural, tiene diferentes culturas, diferentes perspectivas, son todos igualitos. Verdadero. Por lo tanto, este argumento también es verdadero. Y la conclusión es la siguiente. Cuando yo ponga una línea así, todo lo que está debajo de la línea es conclusión, por si acaso, para no escribir aquí conclusión. O pongo la C de conclusión, ¿ya? La conclusión es la siguiente. América Latina posee o tiene diversidad cultural.
¿La conclusión es verdadera o falsa? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es verdadera o falsa? ¿Verdadera? Verdadera. Es verdadera. América Latina tiene diversidad cultural. ¿Este argumento es válido o inválido? Todas las dos premisas y la conclusión son verdaderas. ¿El argumento es válido o inválido? Revisemos. Ecuador es un país con diversidad cultural, verdadero. Colombia es un país con diversidad cultural, verdadero. América Latina tiene diversidad cultural, verdadero. ¿Es inválido o es válido? ¿Válido? Válido. Ya, vamos. Según usted Es es inválido válido. porque no, la conclusión no se refiere a las dos premisas que se están dando. Nunca he hablado de América Latina acá arriba. Estoy hablando de dos países. Nunca puedo en lógica inferir de los particulares algo general. No puedo decir que porque en Ecuador y Colombia exista diversidad cultural, entonces toda América tiene, o América Latina tiene diversidad cultural, porque consta de muchos más países. Nunca han nombrado a América Latina acá. Este argumento es inválido, aun cuando sus premisas y su conclusión sean verdaderas. Pueden existir argumentos verdaderos, razonamientos verdaderos, inválidos, y pueden existir razonamientos válidos y falsos. ¿Cómo sería un argumento válido y falso? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo de razonamiento. Denme un segundo. Por ahora, ¿se entiende la diferencia entre validez, verdad? ¿Sí se entiende? ¿Se comprende la diferencia? Este argumento es, no se olviden, este argumento, este razonamiento es inválido. ¿Por qué razón? Porque no, en la conclusión, no se infiere de las premisas. América Latina, nunca hemos hablado acá arriba, no podemos llegar a esta conclusión. Y todos los argumentos que sean idos se están conformando con falacias, es decir, problemas en el razonamiento. Eviten hacer esto. Por lo general nosotros decimos, qué sé yo, en un cierto país hay muchas personas que ensucian. Entonces decimos, todas las personas de ese país son sucios. Eso es un error. Eso es un argumento válido. No podemos llegar a esas conclusiones si no tenemos todos los datos, por más que sean verdaderos. ¿Sí? No se olviden esta consideración. Vamos con un argumento falso, pero válido. Otro ejemplo, no se olviden anotar lo que estoy poniendo en el pizarrón para que no se olviden. Vamos con esto. Todos los perros comen. Todos los humanos comen. ¿Cuál sería la conclusión? ¿Cuál será la conclusión ahí? Díganlo, aunque suene absurda. ¿Cuál es la conclusión? Que todos comen. ¿No? Todos los animales comen. No, ¿dónde dices? Todos los Que todos perros, los seres humanos. todos los seres humanos son perros. El argumento es válido. La conclusión contiene o se infiere de las premisas. ¿Dónde está el error? En la falsedad del argumento, porque no se adecua a la realidad. ¿Sí? Este es un ejemplo, es una falacia en realidad, pero más allá de eso,
se comprende a lo que me quiero referir. Pueden haber argumentos válidos, porque la conclusión se infiere de las premisas, pero aún así ser falsos, porque carecen de sentido en la adecuación con la realidad. Esa es la diferencia entre verdad y validez. No se olviden, por favor, de esto, porque cuando revisemos ya propiamente el ámbito de la lógica, en las ciencias formales, estaremos hablando de verdad y validez. Cuando un argumento es válido, cuando un argumento es inválido, cuando es verdadero, cuando es falso, cómo la verdad y la falsedad depende de la adecuación de las premisas en la conclusión y demás consideraciones. ¿Cómo pueden saber si una conclusión es verdadera, falsa? Depende mucho de las premisas, si son verdaderas o falsas. Para ir cerrando esta perspectiva, dentro de los minutos que nos quedan, vamos a ver la verdad y validez en la vida social, en las ciencias sociales en general, pero en la vida social. ¿Verdad? Dentro del tema que estamos observando. Verdad y validez en la vida social. El problema de la verdad y la validez de los argumentos, además de ser objeto de estudio de la lógica, que ya decimos que esta parte es propia de la lógica, ha sido tema también de otras ciencias, como por ejemplo la política, que en realidad no es una ciencia como tal, es una parte de la filosofía que estudia la conformación de las sociedades y se ha empleado también en la consideración de la democracia. Hay un filósofo que se llama Jürgen Habermas, es un filósofo alemán, que desarrolla importantes aportes a la época contemporánea, sobre todo en las cuestiones de la política y de la ética. Él habla del concepto de razón comunicativa y su preocupación es cómo construir el sentido de la comunidad. Dentro de la misma temática de verdad y validez, Habermas apela a la idea del consenso como mecanismo de funcionamiento. Por lo tanto, para construir una comunidad estable, deben generarse consensos. Para este autor, la comunicación de los individuos en sociedad puede definir el tipo de sociedad que queremos nosotros construir. Y interpreta los principios de la lógica cuando una proposición es verdadera, cuando se expresa un consenso logrado. Por lo tanto, todo estará direccionado a la perspectiva del consenso. Jürgen Habermas, desde su teoría que se llama la razón comunicativa, esta teoría plantea la perspectiva de la comunidad dentro del consenso a través principalmente del diálogo, que nos permite como instrumento no solo conocer la realidad, no solo validar la realidad si es que se adecúa con la misma, sino que aquí la verdad será cuando el consenso se logre. Cuando un consenso se logra, decimos que es verdadero. Y la validez hace alusión a la forma como se justifican las decisiones sociales. Si los argumentos son correctos dentro del diálogo, por lo tanto será un argumento válido. Está tratando de aplicar la verdad y la validez de la lógica a los ámbitos sociales. En esta perspectiva, la verdad y la validez de los razonamientos dependen tanto de la estructura lógica como también de la construcción de espacios de diálogo. Habermas piensa que podemos utilizar la razón para modificar nuestras creencias mediante el diálogo. Por lo tanto, para generar una comunidad más estable, la que queremos nosotros alcanzar, se debe guiar todo por la razón. Y esta razón
que se llama en Habermas razón comunicativa, que depende del diálogo, por eso es comunicativa, plantea la perspectiva principal de que la verdad será cuando se alcancen consensos. ¿Por qué razón plantea esto Habermas? Hay muchos planteamientos de la ciencia que no dependen propiamente de la demostración, sino que dependen de la comunidad científica. Nosotros asumimos que la creación del mundo es el Big Bang, no porque sea la única teoría que hay sobre la creación del mundo, sino porque los científicos se agruparon y generaron que esa perspectiva es la que más se adecua a la realidad. Por lo tanto, ¿qué está diciendo Habermas? Que la verdad o la falsedad de un argumento no solo depende con que se adecue a lo que vemos, sino que se adecue también al consenso que lleguen las comunidades científicas. Con eso vamos a terminar esta clase. No se olviden, son temas un poco que se van complejizando dentro de la filosofía, pero vayan relacionándolo, sobre todo con el concepto de verdad y validez. No se olviden definir claramente lo que es la verdad y la validez. Con eso podemos terminar el video y cerramos